¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por lo menos hoy nos vemos por esta vía. Básicamente hoy va a estar Ricardo con ustedes otra vez y yo de esta manera, porque en la Cámara de Diputados de la Nación es el encuentro de la Coalición por una Comunicación Democrática, es el espacio donde se reúnen todas las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y las universidades, que estamos preparando una plataforma de principios y de criterios para la implementación de una política de comunicación democrática. ¿Por qué eso es en este momento? Básicamente porque ustedes saben que desde el 2015 a la fecha se ha mutilado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, sancionada en el año 2009. Se ha mutilado, digo, porque los artículos principales que garantizaban la democratización de la comunicación entre sectores, el privado, el público y el comunitario, se ha modificado en 10 artículos sustantivos, que son los que al eliminarse tal cual y como estaban, se favoreció la acumulación de medios de comunicación, por un lado, y de telecomunicaciones, o sea, telefonía móvil y todo el servicio satelital en pocas manos. Y básicamente los más favorecidos han sido el Grupo Clarín y todas las corporaciones más importantes desde el punto de vista de lo monopólico y de lo oligopólico. Entonces, frente a esa situación, que es declarada por las organizaciones populares como de emergencia comunicacional, ¿por qué? Por un lado, porque la ley de la democracia más importante de América Latina, que fue la nuestra, y es todavía porque no la han derogado, está mutilada y ha afectado claramente la democratización de las comunicaciones, eso por un lado. Por el otro, porque también ha sido afectado el sector público, la radio y televisión pública, han cerrado delegaciones de la radio y la televisión pública en toda la Argentina y han cerrado delegaciones de la Agencia de Noticias Públicas, que es TELAM. Al cerrar, también se ha implementado el despido de trabajadores y trabajadoras con muchísimos años de trayectoria. Es decir, estamos hablando de periodistas probos con mucha experiencia, con 15, con 10, con 20, con 25 años. Se les ha reducido a los que han sido directores de la radio y la televisión pública su jubilación a un monto inferior a lo que corresponde a su cargo. Es decir, se ha afectado seriamente el sector público de la comunicación. Y también los despedidos no son solo los del Estado, trabajadores y trabajadoras de la comunicación, sino también que han sido despedidos trabajadores y trabajadoras periodistas de los medios privados. Hay una larguísima lista de medios de comunicación privados, tanto gráficos como audiovisuales, que han perdido el trabajo. Y perder el trabajo significa una familia, ¿no? Más de 4.000 trabajadores de la comunicación han perdido su trabajo y con ellos toda su familia. Y no quiere decir que han encontrado un sustituto de cómo tener ese ingreso. Entonces es grave la situación. Algunos han podido abrevar en la universidad, pero la verdad es que la universidad también ha tenido su reducción presupuestaria. Si alguno tenía un trabajo en un medio y después tenía el trabajo en la universidad, si tenía un porcentaje de medio tiempo dedicado a la investigación, se ha reducido todo el personal científico del CONICET. Y ahí ligaron no solamente los trabajadores en formación de investigación, sino gente de muchísima trayectoria, con premios, con patentes. Es decir, el achicamiento del Estado ha significado menos trabajadores en cualquiera de sus dependencias, argumentando vagancia, argumentando no producción. Por supuesto que eso es una mentira. Se ha achicado para lo que es el sector crítico de este gobierno. En realidad se ha incrementado para quienes entienden que la investigación, por ejemplo, en la universidad, tiene que hacerse en el sector privado. Esto es un tipo de investigación que favorezca la productividad de las corporaciones, es decir, qué tipo de desarrollo mercadológico quieren tener y para eso se investiga. Digamos, una cosa es que te regule la investigación el sector privado y el sector privado el monopólico,
y otra cosa es que te regulen las necesidades y los derechos que en una sociedad se necesitan. Para poner un ejemplo, en el sistema de salud, en el sistema de recursos naturales, en el sistema mediático pasa exactamente lo mismo. Uno investiga para democratizar y para generar distribución de la riqueza. Eso es una manera de guiar el sistema investigativo. Y otra cosa es que te lo regule la ley de la oferta y la demanda y sobre todo la ambición extractivista de no solo de los recursos naturales, también hay una idea extractivista de la salud, una idea extractivista de la educación, una idea extractivista del trabajo, es decir, un modelo de sociedad donde el planeta está destinado a incrementar la riqueza de unos pocos y a deteriorarlo, ¿no? Bueno, en la comunicación pasa exactamente lo mismo. El ecosistema mediático concentrado en monopolios y en desmedro de no solo de los medios comunitarios, no estamos solamente hablando de los comunitarios populares que son pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, sino también a pequeñas y medianas empresas, o a un modo de pensar el sector de la sociedad civil, el sector privado y el sector público, donde uno garantiza la distribución de la palabra, y eso es lo que garantizaba, perdón la redundancia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso es que estamos hablando de emergencia comunicacional, por la pérdida del trabajo, por la concentración mediática, por la concentración de la palabra, y algo más terrible. Aún sí, había algo más terrible que la pérdida del trabajo, sí, hay algo más terrible, que es la preeminencia de la mentira, ¿no? O sea, la forma de sostener el modelo económico concentrado que favorece al sector más de la oligarquía argentina es operar estratégicamente con lo que ahora se llama la fake news y que hace muchísimos siglos se le llama mentira. O sea, hacer de la mentira parte de la estrategia de demonizar candidatos, demonizar organizaciones, demonizar organizaciones de la sociedad civil, periodistas, es decir, armar causas, por un lado, desde el aparato judicial, del dispositivo judicial, y también armar causas creando opinión pública en los medios de comunicación con noticias falsas. Sostenerlas durante un tiempo para hundir a una persona, hundir una organización o hundir un proyecto. Entonces, esto no tiene nada que ver con el ejercicio ético del periodismo, no tiene nada que ver con pensar distinto, porque uno puede pensar distinto, un periodista, una comunicadora, un ciudadano, un profesional, un trabajador, el carnicero, la verdulera, cualquiera que puede pensar como quiera, puede ser liberal, puede ser maometano, budista, peronista, radical o zurdo, no importa. El problema es demonizar al otro al punto tal de arrinconarlo y hasta hundirlo, ¿no? Hay ejemplos claros que ustedes pueden ver en clase de lo que esto sucede. Entonces, la emergencia comunicacional también se da por bastardear la profesión del periodismo y de la comunicación a un lugar que la aloja en el descrédito, ¿no? Muchos han hablado del fin del periodismo, porque ha perdido su sentido más genuino a nivel de los medios corporativos. Para Rodolfo Walsh siempre fue la militancia de la verdad. Bueno, no está haciendo la militancia de la verdad. Inventar noticias para tratar de sostenerla durante un tiempo y que la gente no vote a alguien, la verdad, es como disparar el dólar y permitir que suceda y echar la culpa a otro. Es lo mismo. Otra cosa es disputar honradamente en una república democrática con opiniones distintas. La opinión más ramplona liberal no lo sostiene, digamos. Entonces, o no se sostiene de esta manera. Por eso el deterioro en valores también se está dando y eso va mucho en descrédito de la política como herramienta de transformación. Eso aleja a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas de esta batalla. Por eso esta carrera, la Tecnicatura en Comunicación Popular, que ustedes tienen la oportunidad de cursar y de llevar adelante, está muy ligada a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y muy ligada a la coalición por una comunicación democrática. La coalición por una comunicación democrática, como les decía,
es una organización que reúne a la universidad pública, todas las universidades públicas, a las redes de medios comunitarios, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Coordinación de Argentina, los canales de televisión comunitarios, la red de medios universitarios, Aruna, de radio en ese caso, y también están los canales de televisión comunitarios, universitarios, también la red de las emisoras socioeducativas de los institutos superiores universitarios, no universitarios, institutos de formación no universitarios, los Infot, que se llamaban en una época, la Asociación de Revistas Independientes y Culturales, los sindicatos de periodistas, el CIPREVA, la UTBA, la FATPREN, el sindicato de televisión Tsatsai, es decir, todo lo que es el gremio de la comunicación y el periodismo, propiamente de medios, o de la agencia de noticias Tela, los trabajadores en este caso, la Asociación de Trabajadores del Estado, los legisladores y las legisladoras que acompañan la lucha por el derecho a la comunicación. Bueno, esta coalición se fundó en el 2005 para construir los primeros 21 puntos, que fueron los primeros 21 puntos de criterios sobre la base de los cuales se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que acabó en una propuesta de ley, que fue un borrador, que se presentó en el Teatro Argentino de La Plata durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que después se debatió en 25 foros en la Argentina, donde asistieron organizaciones como las nombradas en cada una de las provincias. 2 se hicieron en la provincia de Buenos Aires, y 24 se hicieron, o 23 en las provincias. Luego de eso se debatió en el Congreso de la Nación ese borrador y se sancionó la ley 26.522. Luego, en este tiempo declarado de emergencia comunicacional que comienza el 11 de diciembre del 2015, cuando el presidente Macri sanciona los decretos de necesidad y urgencia, que son el 13, el 236 y el 267, que son los que mutilan la ley, se empezó a organizar un poco la reunión de estas organizaciones, pero como siempre pasa, ¿no? Están siempre lo que hemos estado y no todo el mundo se reunía en ese momento. Fue mucha gente golpeada, mucha gente sin trabajo. Bueno, fueron situaciones. Estos años parecen la eternidad, cada año parece 1000 años, porque es 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Son 4 años, pero parecen 4 millones de años en realidad. Mucho desgaste, mucha gente que hay que pasar 4 años sin trabajo con hijos. Algunos hemos tenido trabajo fijo gracias a proyectos universitarios como el nuestro, que durante el decanato de la doctora Florencia Saintud, que lejos de dejar tirada la comunicación popular la fortaleció, y durante esta conducción actual, que es la de la doctora Andrea Varela, nuestra decana actual, que acompaña el fortalecimiento de la comunicación popular. Fíjense nomás cuántos son sentados en este momento en esta aula. Son 6. Miren, la tecnicatura tiene una inscripción anual de 70 inscriptos, 80 veces. ¿Cuántos hacen el curso de ingreso? Casi todos. ¿Cuántos realmente sostienen la carrera? Son 50, 60. Y a lo largo de los 3 años, nadie puede seguir el ritmo de 4 o 5 materias por cuatrimestre, que es lo esperado, porque la carrera dura 3 años, tiene 27 materias, y la idea es que ustedes hagan 4 o 5 materias por cuatrimestre. ¿Ustedes la pueden hacer? No. ¿Por qué? Porque necesitan buscar trabajo, necesitan sostener. Eso le está pasando a todas las carreras de la Facultad de Periodismo, a la licenciatura en Comunicación Social, al profesorado en Comunicación Social, a la tecnicatura en Comunicación Digital, la tecnicatura en Periodismo deportivo y a la tecnicatura en Comunicación Pública y Política. La diferencia con popular, con pública y política y con digital es que nosotros tenemos una inscripción de 70 estudiantes, de 100 estudiantes o de menos. Claro,
deportivo tiene un ingreso absolutamente masivo de a 500, de a 700, de a 800. Después, a lo largo de la cursada, se empieza a desgranar. Claro, se te desgrana el 20% en periodismo deportivo, aunque son 800, y no tienen el mismo problema que nosotros. Para nosotros el 20% es un montón. Lo mismo pasa con la licenciatura, de un ingreso altísimo que se ha tenido, de 1000 alumnos por año, tenemos la mitad de eso, un poco menos. ¿Por qué? Porque hay un grado de afectación brutal de las economías de nuestras familias. La Facultad de Periodismo hace parte de una universidad pública nacional donde sus estudiantes pertenecen a distintas provincias, sobre todo a la provincia de Buenos Aires. Antes los padres, la familia podía sostener eso, hoy por hoy no está pudiendo suceder eso. Entonces un factor sustantivo es la crisis económica. Y la otra, ustedes saben, tenemos un plan curricular que tiene correlatividades fijas y que nosotros hemos reformado. Para su información, si es que no lo saben todavía, nosotros hicimos una reforma del plan de estudios, maravillosa, hace 2 años y medio, 3 años atrás. Esa reforma del plan de estudios hacía que ustedes tuvieran 12 materias fijas y el resto pudieran armar su itinerario con las materias que estaban u otras que se agregaban. Por ejemplo, comunicación y género, comunicación y educación, teatro popular, políticas de comunicación, entre otras materias, comunicación y migraciones, comunicación y medio ambiente. Bueno, esas materias no las estamos pudiendo dar. No solo no las estamos pudiendo dar, sino que además no se pueden trabajar las orientaciones. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional de La Plata la aprobó la reforma del plan de estudios, no así el Ministerio de Educación. No es que lo desaprobó, no, está durmiendo la propuesta de la reforma del plan de estudios, está durmiendo en el Ministerio de Educación. Hasta que eso no esté firmado, esos 4 párrafos no estén firmados por el ministro, no podemos implementar la carrera. Esa es la razón por la que ustedes reciben una carrera con materias fijas, que no se, o sea, por lo tanto tiene unas correlatividades inamovibles. Entonces, por ejemplo, si uno de ustedes se atrasa un año y no cursa, Comunicación Popular 2, ya no pueden hacer animación sociocultural. Entonces se les corre un año la carrera. Si no hacen práctica integradora 2, no pueden pasar a la 3. ¿Viste? Entonces, capaz que en la reforma del plan de estudios tienen práctica integradora 2 y pueden saltar a comunicación y educación sin necesidad de hacer la 3. Entonces, tienen varias cuestiones que hacen que ustedes se atrasen. La macrisis, como dicen algunos, no sé ustedes, perdón si no opinamos lo mismo en ese sentido, y por el otro, un plan curricular que no se puede mover. Entonces, en ese sentido yo les digo que agradezco que ustedes estén ahí sentados y sentadas. Los otros estudiantes que son parte de su corte no es que han abandonado, están haciendo de a 1 o de a 2. Por ejemplo, en la comisión de mañana a la mañana que yo doy clases, tengo otros 5, de los cuales hay 3 que han empezado hace 4 años y van por la materia número 14 de 27. Y no es que han dejado la carrera, porque no la dejaron, hacen de a 2, de a 1, hacen por ahí alguna en julio, adelantan alguna en febrero. ¿Por qué? Miren, uno de ellos no sabía si iba a poder sostener la jubilación, que es el caso de Oscar o el caso de Cecilia. Cecilia, que no me acuerdo el apellido ahora, camina 2 kilómetros para llegar a la ruta en Magdalena, en Bransen, y viene a estudiar, se levanta a las 4 de la mañana para cursar los jueves. O sea, eso le da una muestra del compromiso que tienen los estudiantes de comunicación popular con esta carrera, con la facultad, y lo difícil que se está haciendo poniendo a estudiar. Ahora nosotros, por eso, muchos de los profesores de la carrera, en este caso la directora, participamos de los espacios que quieren defender la normativa, por un lado, de la comunicación y la comunicación popular, y también las fuentes laborales. Por eso yo, hoy miércoles, mientras ustedes están escuchando eso, estoy en el encuentro de la coalición para intentar colocar en la agenda de los candidatos el tema de la comunicación popular como derecho. Bueno, y en lo que esperamos a vernos el miércoles que viene, yo les pido encarecidamente que
que sigamos, el que empieza esta carrera la termina. Si hay problemas económicos, esta facultad, el centro de estudiantes, los profesores y las profesoras de esta carrera está dispuesta a acompañar, a ayudarlos a bancar con los apuntes para que sean digitales. No tiene que ser la razón económica a la que ustedes les impida llegar hasta el final. Si tienen que cursar menos, se cursa menos, pero no abandonen el sueño, que este sueño es de todos y todas. Es el sueño por la justicia social, por la justicia cognitiva, por la justicia de género y por la justicia en la comunicación. Si quería decirles esto de entrada, porque como el miércoles que viene no los pude ver, igual el profesor Ricardo Sandoval, adjunto de la Cátedra Intermedia 2, es una persona que está del equipo chico de la carrera, que conducimos este proceso de esta carrera en el marco de la Secretaría Académica de nuestra facultad, que está atajando problemas similares como los que mencionaba en todas las carreras. Así que bueno, ustedes escribieron qué significa comunicación popular para ustedes, para cada uno y para cada una, desde que iniciaron la cursada, y además porque han transitado distintas materias, en particular Comunicación Popular 1, que es la materia que da la profesora Candela Cedrón, Miriam Bubenic, y que ha compartido con ustedes lo que hace a la historia de la comunicación popular. De modo que ya han visto lo que pasó en la década del 50, la década del 60, la década del 70, la década de los 80. Han cursado con el profesor Pablo Antonini, con quien han visto lo que desde el sector social de la comunicación mediática piensan respecto de lo que es la comunicación popular. Han visto la comunicación como un derecho humano, en Comunicación y Derechos Humanos. Han tenido, por lo menos dibujado, el escenario de la relación de la sociedad y el Estado y de lo que reflexionan las ciencias sociales respecto de lo que es el campo de la comunicación. Han visto los estudios de la comunicación y la cultura con el profesor Federico Rodrigo y Guillermo Romero, de modo que han entendido que hay construcciones hegemónicas, mediáticas, y hay iniciativas que tienden a interpelar, contradecir, hacer crisis esa hegemonía para fundar otra, mediante un proceso contrahegemónico que respete los derechos de los humanos y de las humanas como política de Estado. Ustedes ya tienen ese panorama. Entonces a mí me gustaba, por eso Ricardo trabajó eso con ustedes, según lo que han cursado, lo que han escrito, los trabajos que han hecho, las producciones audiovisuales que ya han tenido, la agencia de noticias Jorge Huergo, en fin, las cosas que ya tienen en su haber. ¿Qué entienden después de toda esa experiencia por comunicación popular al día de la fecha? ¿No? Que uno va rearmando, va reformulando lo que va pensando, no solo por lo que ve en la facultad y en las materias, sino también por la propia experiencia que ustedes ya tienen como militantes, en el caso de quienes lo son, en el campo de lo social, en el campo de lo político, en el campo de lo sindical, en el campo de estudiantil, en algunos casos, en cualquiera de las agrupaciones. Uno va realimentando lo que entiende por comunicación popular. Y también han trabajado en el aula, en el primer día, aquellos mitos que vamos a desterrar. ¿Los han visto todos? Son los 10. Tengo a Ricardo que me está filmando acá y por eso le pregunto, ¿vieron los 10? ¿Esos? Bueno, eso es lo que yo quisiera que... seguramente hay más. Miren, en la comisión del jueves a la mañana miramos esos 10 y se transformaron en 23. No saben lo que apareció. De todo apareció. Esos mitos que nosotros desterramos de la comunicación popular. Pobre, precaria y provisoria, no. ¿Lo atamos con alambre? No. ¿Lenguaje mal hablado? No. ¿Poco profesional? No. Las cosas que... No, bueno, esos estudian comunicación popular, entonces no estudian, no leen libros, solamente producen. No, se lee libros, se estudia, se produce teoría, se construye la teoría como una intervención social. Creo que tenemos que ser
los mejores de la comunicación, los más estudiosos, los más trabajados, los más leídos. Si yo te doy 10 libros, léete 20. Es decir, tenemos que ser los más profesionalmente preparados. ¿Por qué? Porque queremos cambiar la Argentina. Queremos hacer otra comunicación posible. Entonces, ¿cómo va a ser estudiantes de segunda, que estudian más o menos, que producen más o menos, que hacen medios de comunicación más o menos? Eso no es así. Los primeros en condenar esa idea de la comunicación popular como medio trucha y mal estudiada son los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, como dicen, sobre todo en los sectores más populares, que no les gusta escuchar cosas mal hechas, ni ver cosas mal hechas o leer un diseño horrible. Sí hay algo fundamental que nosotros tenemos que respetar, que la ciudadanía no es destinataria de la comunicación popular, es protagónica de la comunicación popular. Por eso las estrategias que nosotros aprendemos en práctica integradora 1, práctica integradora 2 y práctica integradora 3, es cómo nosotros podemos diseñar procesos comunicacionales y metodológicos basados en la educación popular para que quienes son parte de ese proceso son protagonistas, son los que diseñan las políticas de comunicación también. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que uno está pintada y facilita procesos y no tiene nada para decir? No, somos docentes, somos facilitadores y facilitadores de procesos comunicacionales donde también tenemos para aportar desde nuestra experiencia y nuestros saberes, sino para qué hacemos los talleres en los territorios. Entonces somos unos académicos, ustedes también son académicas y académicos, que estudian y militan. Constituyen una subjetividad comunicacional que tiene esos dos componentes, de estudio, de reflexión, de acción, de desarrollo estratégico, de seriedad profesional y al mismo tiempo unos hacedores de espacios de comunicación mediáticos y organizacionales y de políticas de Estado donde la ciudadanía es protagonista de la palabra, es decir, de la toma de la palabra. Nosotros generamos condiciones comunicacionales para la toma de la palabra de las ciudadanas y de los ciudadanos. Nosotros también somos parte de esa toma de la palabra. Por eso, en esas hojitas ustedes escribieron y quisiera que hoy podamos leerlas en voz alta, podamos ver similitudes, podamos ver diferencias y lo escuchen al profesor Ricardo Sandoval complementando esa primera mirada de comunicación popular. Y les pido este desafío. Ustedes han visto autoras y autores. Este trabajo lo hicimos con los otros estudiantes el jueves pasado. ¿Cuáles son los autores y autoras que ustedes recuerdan, que vieron en la carrera y que más les impactó y por qué? ¿Cuáles son las nociones, las ideas que han calado fondo en ustedes? Yo les tiro uno que para mí sigue siendo como un soplanacu, que a mí siempre me habla de comunicación popular. Para mí Paulo Freire, por más viejito que ya esté en la historia de América Latina, siempre me dice algo nuevo, siempre. Inclusive en los viajes, yo viajé mucho por el continente y iba anotando en los cuadernitos cosas que la gente me iba diciendo y hay cosas que me siguen calando fondo, que siguen siendo para... ¿Ven? Ahí ya tienen. Hay autores y autoras que ves en la universidad, hay autoras y autores que ves fuera de la universidad y hay gente con la que te encontraste en la vida que te marcó para siempre. Agarren el cuaderno en este momento y díganse una lista de almacenero. ¿Viste? O de almacenera. ¿Qué autores y autoras los marcó a ustedes que vieron en la carrera? ¿Qué autores y autoras que vieron ustedes que lo marcó y que no lo vieron en la carrera, lo vieron en otra parte? A lo mejor hay gente que no escribió sobre comunicación. El otro día dijo un estudiante, dijo José Martí. José Martí fue periodista, empecemos por ahí, pero fue político, fue batallador, fue poeta, pero también fue periodista. Roque Dalton, de El Salvador, Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana, ponele, por ahí. Elena Poniatowska, por ejemplo, es una escritora mexicana que es como muy grosa. Es como Estela Caloni. No sé si ustedes la conocen acá, que son señoras que tienen más de 80 años, casi 90, y que fueron periodistas de territorio, ¿no? Recorrieron el continente. Por ejemplo, Estela Caloni es una periodista de guerra. Ha estado en todas las guerras. Así,
se dedicó, tuvo 3 hijas también. ¿Viste esa onda? No puedo hacer esto porque tengo hijos. Eso son todas excusas, todas zaraza. Digamos, estuvo en la Revolución Sandinista, estuvo en la Revolución Cubana, es muy amiga de Fidel Castro, estuvo en el proceso revolucionario de El Salvador, en Colombia, Costa Rica. En el caso de Elena Poniatowska ha sido novelista, ¿no? Ha escrito novelas. Miren, ¿se imaginaron ustedes en algún momento siendo novelistas? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no escribir? ¿Por qué no decir lo que uno piensa? ¿Por qué no sostener un programa de radio? Un medio multiplataforma que ustedes pueden armar. Tomar la palabra es perder el miedo, ¿no? Imagínense, cubriendo en Beirut. Yo conocí una vez una periodista que hacía películas con una camarita muy similar como la que me está filmando ahora Ricardo, una Canon, que además es fotógrafo, es una cámara fotográfica. Hizo películas en Beirut y recorrió el mundo, se insertaba en lugares como en Beirut y relataba historias de mujeres migrantes. Y a través de esos relatos y de esas historias, que no eran solo documentales, eran películas que relataban con música, con color, lo que iba pasando en cada uno de nuestros países, esas voces que no aparecen en los medios de comunicación, que no aparecen en la CNN, ni en Televisa, ni Grupo Clarín menos, que son los relatos del pueblo, los relatos que parecen periféricos o que te los quieren hacer parecer como que son únicos y están perdidos por ahí, pero que en realidad es la voz de la mayoría. Bueno, ustedes elijan quiénes, qué autores, qué autoras que no vieron en la carrera les gustaría traerlos a su memoria. O tal vez una tercera opción, además de las 2 primeras, gente que los marcó y las marca a ustedes para lo que configuran en su cabeza y en su corazón respecto de lo que es la comunicación y la educación popular. Vuélquenlo, tómense un tiempito personal y hagan un plenario y cuenten qué recuerdan de cada uno y de cada una de los nombrados, porque eso que dicen va a formar parte de nuestro universo. A lo mejor estaría bueno grabarlo, para que yo lo pueda escuchar también. Perdón si estoy molestando, pero es como un paquete, ¿no? Lo que traigo de la carrera, lo que me dijeron algunos autores y lo que aprendí con alguna gente que me encontré en el camino. Eso hace parte de una producción de conocimiento que no nace solamente en la universidad. La producción del conocimiento no surge solo en la universidad, en el CONICET, en el área de investigación de nuestra facultad. Hay otros saberes que surgen de las luchas cotidianas nuestras y de otros y otras, ¿no? Boaventura de Sousa Santo, que quizás lo vieron con Virginia Denes, en planificación de políticas de comunicación, dice en un video, que si no lo vieron lo van a ver con nosotros, que las epistemologías del sur son aquellas epistemologías, esto es, modos del conocimiento, lógicas del conocimiento, nacidas en las luchas de lo que buscan la justicia, las negritudes, los migrantes, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, el movimiento de las mujeres, los movimientos de campesino indígena, los movimientos juveniles, los partidos políticos. ¿Por qué hay militancias de partidos políticos libertarias? ¿Qué es esto que los partidos políticos no sirven para nada? No sirven para nada cuando hay corrupto, pero si no hay corrupto está buenísimo, porque yo recuerdo, estamos viviendo en un sistema democrático. En el sistema democrático se debate en el Parlamento, y en el Parlamento se votan leyes que van a regir las políticas de un país. Por lo tanto, demonizar los partidos políticos es por lo menos responsable. Es irresponsable, no responsable, irresponsable. Hay que tomarlos a los partidos políticos. ¿No te gusta lo que están? Ármate uno, básicamente. Los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, esos conocimientos que no tienen una teoría
sustentada y aprobada por un grupo de sabiondos. Son las teorías que se objetivan de las prácticas, que se objetivan de las luchas sociales. No pasaron hace mucho, pasan ahora. Y se estudian en el aquí y el ahora, ¿no? Son saberes en donde entran los saberes ancestrales de los pueblos originarios, entran los saberes de los movimientos más actualizados, el movimiento LGTB, el movimiento trans, el movimiento queer, todo lo que se les ocurran a ustedes. Y por otro lado hay unos saberes que surgen de lo que está negado en la historia, ¿no? Uno dice, ¿qué es la historia? El relato del pasado. Bueno, hay pasados que no son nombrados cuando uno escucha la historia de su país, la historia de su continente, de su organización. Hay saberes que están negados por ese relato histórico, ¿no? Por eso hay una corriente que se llama revisionismo histórico que tiende a subvertir el relato oficial de la historia, porque a veces depende de quién gobierna o quién tiene el poder, quién tiene la manija o la sartén por el mango, cómo te relatan tu vida, cómo te relatan tu país, ¿no? ¿Quién era Sarmiento para vos? ¿Quién era Frenchi Beruti? ¿Viste que te lo hacen aparecer a Frenchi Beruti como dos salames que estaban repartiendo la jarapela ahí en el patio? ¿O no? ¿No se acuerdan? Vos ibas a la escuela y te decía, ¿quién era Frenchi Beruti? Eran dos boludos que estaban parados en el patio repartiendo escarapela. Tremendos punteros de barrio eran. ¿Qué estaban haciendo Frenchi Beruti en el barrio? ¿Qué estaban haciendo? Rosqueando. Estaban rosqueando, yendo uno por uno. Fulano, mengano, sutano, ¿para quién? Para que lo votaran a Belgrano. Para que votaran a Belgrano, para que lo votaran a Mariano Moreno. ¿Para qué? Para que lo votaran a Virrey Liniers, básicamente. Y había como viste, esos negociadores que se llamaba Cornelio Saavedra, que decía, bueno, un poquito de acá, otro poquito de allá, viste. Y Frenchi y Beruti iban contando por abajo, hacían comunicación popular. ¿Cómo? Vendiéndote la escarapela. ¡Uy, qué lindo! El gobierno patrio, te pongo la escarapela. ¿Usted no conoce a Mariano Moreno? Lo mismo que hacemos ahora cuando hacemos campaña. Es lo mismo. Entonces, depende cómo te lo cuenten. El otro que te cuenta, viste que cuando es el día del maestro, pone la estampita de Sarmiento. ¿Viste? Y dice, sí, era el hijo de doña, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era la mamá de Sarmiento? ¿Ustedes se acuerdan? Ay, doña... ¿Cómo se llama la mujer, la mamá de Sarmiento? Ay, me olvidé. Doña Paulina Albarracín. Ya me acordé. Doña Paulina Albarracín. ¿Viste? Estaba bajo la parra, el chico iba todos los días a la escuela. Entonces, cuando vos nunca faltás, sos Sarmiento. A ver si Sarmiento tiene partes que son geniales y tiene partes que son terribles. ¿No? Hay un libro, que no sé si ustedes lo leyeron, que se llama El Facundo, donde si vos querés entender la Argentina del 2019, tenés que leer el Facundo. Lees el Facundo y decís, ahora entendí por qué somos racistas, por qué somos blancos, por qué somos misóginos, por qué somos antisemitas, por qué somos fachos. ¿No? Uno entiende y ve que había ciudadanos de primera y había ciudadanos de segunda. Los de primera eran los europeos, la maestra norteamericana, y los de segunda eran los gauchos, los negros, los indios ya seres sin alma, digamos, directamente. Entonces hay modos de concebir el Estado-Nación, ¿no? A partir del cual se funda el sistema educativo, se funda el vector del aparato judicial, el aparato del trabajo, y vos decís, ¿pasó solo en la Argentina? Y fíjate que no. Porque arrastras México, arrastras Bolivia, arrastras Guatemala, y ahí lo que ves es dos tipos de coloniaje. El coloniaje de la conquista española y el coloniaje de la modernidad del siglo XIX de 1880. Y no lo voy a acordar para fin de año, la dejamos acá. Bueno, me entusiasmé con me adelanté lo del siglo XIX, que lo vamos a ver, ¿no? El siglo XIX es como el segundo momento de colonialismo más fuerte en América Latina, y que es el momento en donde se arman los estados-nación. Para nosotros, si todos los que están ahí son argentinos, no sé si hay algún compañero o compañera de otro país, es cuando la ilustración europea
se expresa en el armado de los dispositivos del Estado argentino. Bueno, lo mismo pasa en todo el continente latinoamericano. Digamos, la historia de Bolivia, que tiene el 60% de población indígena, el primer presidente indígena es Evo Morales. ¿Cuántos años hace? Hay 2 siglos de historia en Bolivia. ¿Cuántos presidentes indígenas hubo en Guatemala? Digo Guatemala porque tengo a Ricardo ahí. No tenemos presidentes indígenas en Guatemala y tenemos una población mayoritaria de indígenas. Vos preguntás en el mundo, ¿y en la Argentina hay indígenas? Y te dicen no. Te dicen, ¿hubo negros? No. Lo mató toda la fiebre amarilla. Porque lo mandaron a vivir donde más fiebre había, y además lo persiguió el criollaje y lo mató los propios argentinos, hijos de los españoles. Entonces, hay un proyecto de país histórico que uno puede revisar y producir otro saber, otra percepción de tu propio país. Lo mismo pasa con la historia de los barrios populares. Depende de cómo vos lo relates, es la percepción que tenés de vos misma y de vos mismo. Sobre esto vamos a trabajar mucho. ¿Por qué? Porque si hay algo que hace la comunicación y la educación popular es desnaturalizar la versión que de vos mismo y de vos misma te han hecho creer, por decir. Si vos te convenciste que sos un país, por ejemplo, agroexportador y que no podés producir industria, no te podés industrializar. Vos te creíste que porque naciste en una familia donde nadie iba a la universidad, que no podías ir a la universidad. Ningún pobre llega a la universidad. Escuchás eso y te querés pegar un corchazo. O sea, vos te creíste que si tenías un plasma, no lo podías tener porque la economía no daba para que vos tuvieras un plasma y veas la tele. Todo eso es una construcción social, un verso vendido, que si a vos se te hace turre en la cabeza todo el tiempo, es como decía el jefe de campaña de Hitler, mucha mentira dicha muchas veces te la comes, ¿me entendés? Entonces, tenemos ¿sobre qué trabaja la comunicación popular? Sobre sacar, viste, con una espátula la piedra del fósil y que aparezca el caracol o el fémur del dinosaurio, digamos, ¿no? Vos sacás y de repente encontrás la caracola, la perlita, vos lo sabés, y dices, mira, esto era así, ¿viste? Y eso vos lo podés hacer en un medio privado, en un medio público, en un medio comunitario, o también lo podés hacer con un sticker pegado en los negocios. Trabajando en el barrio lo podés hacer. También, por supuesto, si tenés la onda de las redes digitales, tenés todos los medios a tu servicio, podés montar una estrategia que llega hasta el satélite, pero espectacular, buenísimo. Pero no sé, ayer lo decía, no me acuerdo en dónde, ya me olvidé. Con una gente del militantes de Quilmes, decíamos, bueno, miren, para armar una buena estrategia de comunicación municipal hay que tener todos los medios, lo público, lo privado, los comunitarios, un papelito, un sticker, un trabajo territorial, la fotografía, el teatro, la escena, un barrio, todo es comunicación popular. ¿Qué no es comunicación popular? La mentira. La fake news no es comunicación popular. Eso es comunicación de los poderosos que te hacen creer que dicen la verdad y no es la verdad. ¿Viste? Vos podés ser una persona que junto con tu vecino pensás distinto, no pasa nada. Ahora, la mentira que construye división y arma un invento llamado grieta, eso es un invento para dividir a la población. No tiene nada que ver con respetar el pensamiento distinto. Entonces, la comunicación popular construye procesos revolucionarios, insurgentes, que subvierten un orden social que arma o que fabrica una sociedad para la mentira, donde unos tienen mucho y la gran mayoría no tienen nada. Nos vemos el miércoles próximo.